En la cena de ascenso de mi esposa, ella dijo, él solo está aquí por la comida gratis. Todos se rieron. Entonces, el dueño del restaurante se acercó, señor, su mesa de siempre. La sala quedó en silencio. Mi esposa susurró, ¿qué quieres decir con, de siempre? Ella había estado planeando esta cena durante 3 semanas. Lo sé porque la vi planificarla. La vi llamar al restaurante un martes por la mañana mientras pensaba que yo todavía estaba dormido, confirmando la reserva con esa voz profesional y cortante que usaba cuando estaba en pleno modo de ejecución. La vi pasar toda una tarde de domingo obsesionada con la disposición de los asientos como si fuera una operación militar, moviendo nombres en un bloc de notas amarillo, tachándolos, reescribiéndolos. Decidiendo quién necesitaba estar al lado de quién para que la velada saliera exactamente como ella la había imaginado. Bridget siempre se entregaba por completo cuando algo le importaba. Había sido así desde que la conocí, y era una de las cosas que me encantaban de ella, esa intensidad, esa negativa a hacer cualquier cosa a medias. Y este ascenso, a vicepresidenta senior en Arrobe Financial, una de las firmas de gestión de patrimonios más antiguas y respetadas de Boston, importaba más que cualquier cosa por la que hubiera trabajado en 15 años de su carrera. Se lo había ganado. No había ninguna ambigüedad al respecto. Se lo había ganado con noches largas que se extendían más allá de la medianoche, cuando yo ya llevaba horas dormido. Con vacaciones que habíamos cancelado porque había surgido una crisis con un cliente y necesitaba ser gestionada, con aniversarios perdidos, fines de semana pospuestos, conferencias telefónicas que comenzaban a las 6 de la mañana en Nochebuena. Con 15 años de estar presente cuando otros no lo estaban, de cumplir lo que prometía, de construir una reputación dentro de una firma que no le regalaba nada a nadie. Yo estaba orgulloso de ella. Genuina, profunda e inequívocamente orgulloso. Y quiero ser claro sobre esto porque lo que sucedió esa noche fue complicado y no quiero contarlo de una manera que pierda ese hecho fundamental. Así que cuando me dijo que la cena era en Calewes en Newbury Street, sonreí y le dije que sonaba perfecto. Sonaba perfecto. Había elegido bien. Calewes era una de esas instituciones de Boston que hacía que la gente se sintiera importante simplemente por cruzar la puerta. Paneles de madera oscura rescatados de un molino de New Hampshire del siglo XIX. Manteles blancos cambiados entre cada servicio. Una carta de vinos que se leía como una pequeña novela si tenías la paciencia para ello. Y una iluminación suave que hacía que todos en la sala se parecieran un poco más a la versión de sí mismos que intentaban ser. El tipo de restaurante donde el pan llegaba caliente y la mantequilla era salada y el servicio era tan impecablemente atento que parecía invisible. Ella no sabía que yo conocía al dueño. No lo sabía porque nunca había preguntado. Y eso, como dije, era complicado. Mi nombre es Maxwell Jardín. Tengo 47 años. Y la noche en que mi esposa hizo una broma a mi costa frente a 30 personas, una broma ligera y casual destinada a provocar una risa y nada más. Fue la misma noche en que esa broma se derrumbó tan completa y públicamente que el silencio que la siguió fue más fuerte que cualquier cosa que la hubiera precedido. Esta es esa historia, y no es realmente sobre una broma. Si esta historia te llega, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario sobre alguna vez que alguien te vio de verdad. Ahora, déjame contarte lo que pasó en Calewes ese jueves por la noche en noviembre. Crecí en Dorchester, que es una parte de Boston que la gente de otras partes de Boston a veces prefiere no mencionar en las cenas. Mi padre pasó 31 años conduciendo un autobús de la MBTA en la línea roja. Mi madre limpiaba habitaciones de hotel en el Back Bay, habitaciones por las que los huéspedes pasaban sin notar el trabajo humano que las había preparado. Y lo hizo sin quejarse durante 22 años hasta que sus rodillas le dijeron que había terminado. No éramos pobres de la manera romantizada. Éramos pobres de la manera real. El horno se estropea en febrero y negocias con él en lugar de reemplazarlo. La conversación en la cena no es sobre lo que quieres llegar a ser, sino sobre si la cuenta puede absorber las complicaciones de esta semana. La posibilidad se siente genuinamente condicional. Tenía 17 años cuando empecé a trabajar en restaurantes, recogiendo mesas en un lugar griego en Dota Benue, lavando platos cerca de Fenway, trabajando en la freidora en un diner de South Boston, donde el cocinero, un hombre llamado Gerald, que llevaba 28 años haciéndolo,
Me enseñó algo que se me quedó grabado. La diferencia entre un cocinero y un artesano es que un artesano respeta los materiales. Tenía 17 años, y lo escribí en una servilleta y lo guardé en mi cartera durante 4 años. A los 22, ya dirigía un pequeño bistro en Cambridge, todavía no cocinaba, pero me encargaba de la sala, aprendiendo el negocio desde el lado operativo. A los 25, cocinaba por las noches en un lugar mediterráneo en el Back Bay mientras dirigía el local de Cambridge durante el día, durmiendo 6 horas cuando tenía suerte, ahorrando todo lo que podía. A los 26, tenía suficiente. No suficiente para estar cómodo, suficiente para apostar por mí mismo. Firmé un contrato de arrendamiento para un local en el South en Tremont Street que más recientemente había sido una tintorería y antes de eso una ferretería y antes de eso algo que nunca identifiqué por completo pero que dejó ciertos misterios estructurales que mi contratista y yo considerábamos con perplejidad respetuosa. El espacio era de 1.400 pies cuadrados, lo que suena más grande de lo que era. La cocina era del tamaño de un baño razonable. El comedor tenía capacidad para 40 asientos y todos eran amigables al respecto. Lo llamé Ardinstable. El menú se basaba en ingredientes de Nueva Inglaterra tratados con técnica francesa y una falta de pretensión casi agresiva. Sin espuma, sin nada de construido, sin descripciones de menú que requirieran un glosario, solo comida muy buena hecha con materiales muy buenos por personas que entendían lo que estaban haciendo. Cociné todas las noches durante los primeros 20 meses. Hice los libros a las 3 de la mañana después del servicio. Obtuve ingredientes de productores a menos de 200 millas porque creía en ello y porque era mejor y porque quería construir algo que estuviera genuinamente arraigado en este lugar específico. Hubo meses en el primer año en los que no estaba seguro de que llegaríamos al mes siguiente. Me sentaba en esa pequeña mesa en el comedor vacío después del cierre, haciendo números en un bloc de notas, haciendo la aritmética de la supervivencia. Podría describirte la textura particular de ese miedo. No es un miedo dramático. No del tipo que llega con adrenalina. Es una ansiedad silenciosa y persistente que se encuentra detrás de todo lo demás. Que te despierta a las 4 de la mañana con cálculos de interés compuesto corriendo por tu cabeza. Sobrevivimos el primer año y el segundo. Para el tercer año, Ardinstable había sido reseñado en el Globe, una reseña que describía la cocina como productora de una de las cocinas más honestas de Boston, que era exactamente el cumplido que había estado esperando. Y había desarrollado una lista de espera que se extendía a 6 semanas los fines de semana. El tipo de reputación que cambia las cosas, que inicia conversaciones, que atrae la atención de personas que saben cómo convertir algo exitoso en algo exitoso más grande. A los 34, había abierto un segundo local en el Seaport, que entonces estaba en las primeras etapas de su transformación de un muelle industrial al vecindario que es ahora. A los 36, un tercero en Beacon Hill. A los 38, un bar de vinos en Cambridge que la revista Boston Magazine describió como la sala más civilizada de la ciudad, que enmarqué y colgué en mi oficina porque capturaba algo que había estado buscando y que no había podido articular del todo. Calewas, el restaurante donde tuvo lugar la cena de ascenso de mi esposa, donde Thomas Rafferty entraría por la puerta con su tranquila profesionalidad y diría 6 palabras que detendrían a una mesa de 30 personas en seco, fue la quinta propiedad que adquirí. Se la compré a Patrick Calewa hace 6 años cuando Patrick decidió a los 71 que había construido lo que quería construir y estaba listo para pasar sus años restantes en un velero frente a Cape Cod. Mantuvimos el nombre porque el nombre significaba algo en Boston y porque Patrick merecía la continuidad. Ahora era el buque insignia de un grupo de restaurantes que operaba 7 locales en Boston y Providence, empleaba a más de 400 personas en varios niveles de experiencia y generaba un nivel de ingresos que no declararé con precisión. Pero que le habría parecido ficticio al joven de 17 años que lavaba platos cerca de Fenwa. Mi esposa sabía que yo estaba en el negocio de los restaurantes. Había estado en la inauguración del Seaport. Había asistido a la cena de Beacon Hill que celebraba nuestro tercer año en ese espacio. Había comido en Ardinstable más veces de las que podía contar. Pero en algún punto del camino, lo que ella sabía se había vuelto aproximado. Impresionista. Los detalles se habían desdibujado porque ella había dejado de preguntar por ellos, y yo había dejado de insistir en que entendiera. Ese fue un error que ambos cometimos. Bridget Fuller mantuvo su nombre profesionalmente, lo cual era su derecho y algo que nunca cuestioné.
Entró en mi vida en una recaudación de fondos benéfica en el Back Bay hace 12 años. Ella tenía 31. Yo tenía 35 y acababa de abrir el local del Seaport y estaba en el particular agotamiento enfocado de alguien que funciona al 110% de su capacidad sin una reducción clara a la vista. Ella entró en esa recaudación de fondos con un vestido verde que todavía recuerdo con una claridad incómoda, lo que debería decirte algo sobre el impacto de la primera impresión. Era aguda y genuinamente divertida y tenía esa cualidad de atención que hace que algunas personas sean magnéticamente atractivas. Cuando te hablaba, tenías la sensación de que realmente estaba allí, realmente interesada, realmente presente de una manera que era más rara de lo que debería ser. Salimos durante 8 meses con la intensidad particular de dos personas que están demasiado ocupadas para ser casuales con cualquier cosa. Ella era directa, yo era directo. Ninguno de los dos estaba interesado en el rendimiento. Nos mudamos juntos después de 10 meses, nos casamos 22 meses después en una pequeña ceremonia en una posada en la costa norte que elegí porque la comida era excepcional y Bridget eligió porque las fotografías serían hermosas. Ambos teníamos razón. Los primeros años fueron genuinamente buenos. Quiero decir eso claramente porque lo que vino después puede distorsionar el antes si lo permites. Éramos dos personas que respetaban la ambición del otro porque ambos la teníamos, que entendían los horarios del otro porque ambos los manteníamos, que construimos algo que funcionaba bien porque ambos éramos personas competentes que creían en la competencia. Pero en algún momento alrededor del año 5, he intentado identificar el momento exacto y no puedo, lo que me dice que no fue un momento, sino algo gradual. Algo cambió. Comenzó con pequeñas ediciones. Bridget siempre había sido precisa con el lenguaje, y comencé a notar que el lenguaje que usaba para describir lo que yo hacía había cambiado. En eventos de la industria, en cenas, él está en la industria de servicios. Dirige algunos restaurantes. No era falso. Cada uno contenía una versión de la verdad. Pero eran la versión más pequeña disponible, editada hasta que lo que describían era irreconocible para cualquiera que supiera lo que realmente era, siempre acompañado de un sutil giro hacia el siguiente tema. Un movimiento limpio para evitar preguntas de seguimiento, como si el tema, habiendo sido brevemente reconocido, ahora pudiera cerrarse. Me dije varias cosas sobre esto. Que ella era reservada, que valoraba la separación profesional, que simplemente era económica con los detalles biográficos en entornos profesionales, como lo son muchas personas. Me dije estas cosas porque eran más fáciles que la alternativa, que era que mi esposa había desarrollado una versión de mí que prefería presentar, más pequeña, más silenciosa, menos complicada, porque servía alguna necesidad que no entendía del todo. Para el año 8, esa versión más pequeña se había convertido, en muchas de las salas por las que Bridget se movía, en la única versión disponible. Y yo lo había permitido porque no era por naturaleza una persona que insistiera en ser vista. Había pasado 25 años haciendo el trabajo y dejando que el trabajo hablara. No me sentía cómodo anunciándome. Había visto a demasiadas personas en este negocio confundir hablar de hacer algo con hacerlo realmente. Y había desarrollado una alergia permanente a esa confusión. Así que, me mantuve en silencio y la versión más pequeña de mí se solidificó. Lo que no entendía, no del todo, no todavía, era cuánto nos había costado a ambos esa tranquila acomodación. La cena fue un jueves de noviembre. Boston en noviembre es un tipo específico de belleza, una luz dorada y delgada que llega en un ángulo bajo y desaparece por completo a las 4 de la tarde, y un frío del puerto que va en serio. Conduje a la ciudad desde nuestra casa en Brooklyn Line y estacioné en el garaje de Newbury Street, el mismo garaje que había usado durante años cuando tenía negocios en ese vecindario, y caminé la media cuadra hasta el restaurante. El exterior de Calewas siempre se veía igual en la oscuridad de noviembre. Una cálida luz ámbar a través de las ventanas delanteras, el letrero de madera tallada que Patrick había encargado hace 30 años y que yo había hecho restaurar en lugar de reemplazar cuando me hice cargo, la pequeña cola de gente en la acera esperando sus mesas a pesar del frío. La gente siempre estaba dispuesta a esperar por algo que consideraban que valía la pena esperar. Eso siempre me había parecido la medida más honesta de si algo era bueno. La anfitriona en el puesto era una joven llamada Priya que había estado conmigo durante 3 años y que tenía la gracia particular de alguien nacido para hacer que la gente se sintiera bienvenida. Cuando me vio, sonrió. No la sonrisa profesional que usaba para los invitados que llegaban, sino la real.
Señor Jardín, buenas noches. La fiesta de arrobe financial ya está arriba en la sala privada. Llegaron hace unos 20 minutos. ¿Está todo listo para ellos? Todo. El chef Nakamura envió el primer amuse-bouche hace unos 10 minutos. El sommelier está allí ahora haciendo el primer servicio de vino. Bien. ¿Cómo se ve la sala? Hermosa. La coordinadora de eventos que contrató su esposa hizo un trabajo encantador con las flores y Thomas preparó su botella habitual de la bodega personal por si la quería. Agradécele de mi parte. Subí. El comedor privado de Caleguas tenía capacidad para 32 personas como máximo, con una chimenea que quemaba madera real de octubre a abril. Molduras de corona originales de la construcción del edificio de la década de 1890 y ventanas que daban a Newbury Street a través de viejos vidrios ondulados que hacían que las luces de la calle parecieran ligeramente oníricas. Quienquiera que hubiera hecho la coordinación del evento, sospeché más tarde que fue la colega de Bridget, Donna Harwell, que era legendaria dentro de Arrobe Financial por producir exactamente este tipo de elegancia impecable. Había llenado la sala con altos arreglos blancos y menús impresos personalizados en cada asiento. El efecto era genuinamente encantador. Era una sala que decía, algo importante está sucediendo aquí. Bridget estaba cerca de las ventanas con un grupo de colegas cuando entré. Estaba de azul marino, con el pelo recogido, y se veía, quiero decir esto exactamente bien. Se veía como la vicepresidenta senior en la que acababa de convertirse, como si el puesto le quedara bien, como si 15 años de esfuerzo se hubieran resuelto en esta noche particular, esta postura particular, esta facilidad particular. Cuando me vio, me saludó con la mano y caminé hacia ella porque, por supuesto, lo hice. Eso es lo que haces. Maxwell, ven a conocer a Philip y Sandra. Philip Greer era el presidente de la oficina de Boston de Arrobe Financial. Tenía unos 50 años, cabello plateado, y poseía la confianza particular que se desarrolla en los hombres que han pasado 30 años siendo competentes en salas que requerían competencia. Me estrechó la mano con un agarre genuino y me miró con la atención evaluadora de alguien que había aprendido a formarse evaluaciones rápidas y precisas de las personas. Tú eres el esposo, dijo en un tono que lo convertía en un simple hecho en lugar de una disminución. Así es. Bridget nos ha dicho que estás en el negocio de los restaurantes. Así es. Él asintió agradablemente y pasó a otra conversación, lo cual estaba bien. No necesitaba nada de Philip Greer. Sandra Alcott, la directora gerente, me estrechó la mano con la fría profesionalidad de alguien que probablemente había sido la persona más aguda en la mayoría de las salas en las que había entrado y hacía tiempo que había dejado de sentir la necesidad de demostrarlo. Dijo algo educado sobre el lugar, y yo dije algo apropiado a cambio, y ambos entendimos que estábamos haciendo lo social y no lo real, y eso era aceptable. Encontré mi asiento, hice las presentaciones alrededor de la mesa. Llegó el vino, un Chassagne Montrachet de 2018 que había seleccionado para el programa de vinos por copa de esta sala, específicamente porque era el tipo de cosa que impresionaba sin anunciarse, lo que creía que era el estándar apropiado para un programa de vinos. Lo probé y lo encontré correcto. Durante un tiempo, todo estuvo bien. El chef Nakamura había creado un menú de degustación de 5 platos para la noche, y podía saborear su pensamiento en él, la progresión lógica, la forma en que cada plato preparaba el paladar para el siguiente, la contención que evitaba que un solo plato abrumara a los demás. Llevaba conmigo 6 años, lo que en términos de restaurantes es un matrimonio muy largo. Tomé nota de decirle a la mañana siguiente que este era uno de sus mejores trabajos. La conversación en la mesa fluía con la facilidad de las personas que son buenas en las ocasiones sociales, celebrando algo por lo que todos se sentían bien. Eran profesionales hábiles en su elemento, y sabían cómo hacer que una velada se desarrollara. Bridget estuvo magnífica, contando la historia de cómo consiguió la cuenta de Wakefield con el humor y la autocrítica que la hacían entretenida sin disminuir la dificultad genuina de lo que había logrado, aceptando felicitaciones con el equilibrio exacto de gratitud y gracia. Estaba orgulloso de ella. Quiero decirlo de nuevo. Estaba sentado en esa mesa viendo a mi esposa ser celebrada por las personas que la habían visto ganárselo, y estaba genuina, sin complicaciones, orgulloso de ella. Y luego fue durante el segundo plato, un consomé de champiñones perfectamente construido con un huevo de codorniz escalfado y una pizca de hierbas de otoño.
Philip Greer acababa de terminar un brindis generoso y bien formulado sobre los 15 años de Bridget en la firma, sobre la calidad particular de su trabajo, sobre lo que su promoción significaba para el futuro de la oficina. Todos levantaron sus copas. Había esa calidez que llena una sala cuando la gente está genuinamente feliz por algo y genuinamente feliz por alguien. Luego, desde el otro extremo de la mesa, de un joven asociado llamado Trevor, a quien me habían presentado brevemente, y que tenía la energía de alguien a quien le habían dicho que era encantador, un poco más a menudo de lo que era exacto, llegó una llamada alegre. ¿Qué hay de Maxwell? Vino desde el Showten para esto. La mesa se rió. Fue una risa inclusiva, el tipo de comentario que atrae a alguien en lugar de excluirlo, un reconocimiento de que había una persona en la mesa que no había sido debidamente reconocida. El espíritu de ello era generoso. Y Bridget, mi esposa, la mujer que había compartido mi vida y mi casa y mi cama durante 12 años, la mujer de la que había estado orgulloso 30 segundos antes, me miró con una sonrisa que estaba perfectamente calibrada para la sala y dijo, «Oh, Maxwell solo vino por la comida gratis. Siempre ha sido más feliz cuando alguien más cocina». La mesa se rió. Trevor se rió más fuerte de la manera en que lo hacen los hombres jóvenes cuando han sido inadvertidamente reivindicados por alguien de quien esperaban que hiciera gracia la broma. Philip sonrió. La sonrisa de Sandra fue más pequeña y más considerada, y me miró con algo en sus ojos que no pude leer del todo. Yo también sonreí. La sonrisa correcta. La sonrisa de un hombre que encuentra divertida la broma suave de su esposa, y que está lo suficientemente seguro como para no hacer un problema de ello, y la mesa siguió adelante. El consomé se terminó. Alguien comenzó una historia sobre una conferencia en Londres. El momento retrocedió, como siempre lo hacen los momentos en las cenas, absorbido por el flujo de la velada. Pero las palabras se quedaron conmigo. Solo vino por la comida gratis. La versión de mí que contenían, feliz, inofensivo, un poco como un agradable acompañante de la vida real de mi esposa, sentado allí en una sala llena de gente a la que se le acababa de dar esa versión como la autorizada. Y Bridget volviendo a su discurso, sus ojos brillantes con el placer de la noche, ya en otro lugar. A 30 personas se les acababa de entregar una historia sobre mí, y la historia era incorrecta. Me excusé unos 15 minutos más tarde, de la manera en que la gente lo hace cuando necesita un momento sin hacer una escena por necesitar un momento. El baño de hombres en Calewes estaba en un corto pasillo junto a la escalera principal, forrado con viejas fotografías de Newbury Street de las décadas de 1920 y 1930 que Patrick había coleccionado durante décadas y que yo había conservado exactamente como él las había dispuesto. Me paré en el lavabo y me miré en el espejo que había encima, un espejo que había conseguido en una venta de patrimonio en Newport, Rhode Island, porque me había gustado la calidad particular del vidrio antiguo y tuve una breve y directa conversación conmigo mismo. ¿Estaba exagerando? Hice esa pregunta honestamente porque tenía suficiente autoconciencia para saber que la calibración correcta importaba aquí. Decidí que no estaba exagerando. La broma en sí era insignificante. La gente hace bromas en las cenas, y el espíritu de esta no había sido malicioso. Pero la broma solo era posible debido a un contexto que se había construido a lo largo de los años. Un contexto en el que los colegas reunidos de mi esposa me entendían como un hombre agradable y poco ambicioso que trabajaba en restaurantes de una manera no especificada. Un contexto que ella había construido, una pequeña elección editorial a la vez, por razones que sospechaba, pero que aún no le había pedido que explicara directamente. Me sequé las manos y decidí que esta noche era su noche. Lo que necesitara ser abordado entre nosotros sería abordado en casa, en silencio, sin 30 testigos. Ella merecía esta velada intacta. Esa decisión era mía y la tomé. Regresé al pasillo. Thomas Rafferty estaba allí. Thomas había sido el gerente general de Calewes durante 4 años. Era originario del condado de Clare, había venido a Boston con una visa de hospitalidad a finales de sus 20 y se quedó porque Boston le convenía de maneras que una vez intentó explicarme y finalmente concluyó que no eran completamente expresables en lenguaje. Tenía 43 años, era delgado, con la quietud particular de alguien que observaba todo y anunciaba muy poco de lo que había notado. Lo había ascendido a gerente general después de que su predecesor se retirara porque Thomas entendía instintivamente y sin que se lo enseñaran lo que no se puede enseñar.
Que un restaurante no es principalmente un lugar donde se sirve comida, sino un lugar donde se cuida a las personas y que toda la operación debe servir a ese propósito. Me vio en el pasillo y su expresión cambió muy ligeramente. No dramáticamente, solo un microajuste que había aprendido a leer durante 4 años de trabajo con él. Buenas noches, señor Jardín. Todo a su satisfacción arriba. Excelente velada, Thomas. El chef se ha superado con el menú. Ha estado trabajando en él desde el martes. Una pausa. El tipo que Thomas usaba para ordenar lo que estaba decidiendo decir. Noté que el grupo de arriba es de la firma de su esposa. Así es, su cena de ascenso. Eso pensé. Cruzó las manos detrás de él de la manera en que lo hacía cuando estaba considerando algo. Espero que la velada haya sido todo lo que ella merecía. Había algo en la forma en que lo dijo, algo cuidadoso y específico en la palabra ella, que me hizo entender que Thomas había estado en la sala, o lo suficientemente cerca de ella. En algún momento de las últimas 2 horas para haber escuchado o que le hubieran contado algo sobre lo que había sucedido. Thomas siempre lo sabía. Esa era la cosa con él. Siempre lo sabía. Ha sido una velada maravillosa para ella, dije. Él asintió una vez. Quería asegurarme de encontrarlo personalmente. Hemos decantado el Kilceda Creek de 2017 de su sección de bodega personal por si le gustaría tenerlo disponible para más tarde. Y su mesa habitual en la sala principal está libre para el resto de la noche en caso de que usted y sus invitados quieran continuar en otro lugar. Gracias, Thomas. Te lo haré saber. Hizo un pequeño asentimiento y se fue por el pasillo hacia la cocina. Me quedé allí por un momento, entendiendo lo que acababa de hacer, entendiendo que lo había hecho deliberada y precisamente, y sintiendo la gratitud específica que sientes por alguien que hace su trabajo con ese nivel de cuidado. Regresé arriba. Encontré mi asiento, serví agua, entablé una conversación sobre las adquisiciones de invierno de los Red Sox con un hombre llamado Gregory del equipo de cumplimiento de Arrobe Financial, que tenía opiniones firmes y no era tímido al compartirlas. Llegó el plato principal, una libuta a la plancha con ceniza de puerro y mantequilla marrón, y una emulsión de hinojo que era tan buena que me dieron ganas de ir directamente a la cocina y abrazar al chef Nakamura, quien habría encontrado esto mortificante y no es un hombre que abrace fácilmente. Y luego, unos 20 minutos más tarde, durante la transición entre el plato principal y el postre, la puerta del comedor privado se abrió. Thomas entró. Se movió por la sala con la discreción suave y sin prisas de alguien que había estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo, y entendía que el objetivo de entrar en una sala era llegar sin interrumpirla. Cruzó hasta donde yo estaba sentado, se agachó ligeramente y habló con una voz afinada exactamente para mis oídos y los de nadie más. Señor Jardín, me disculpo por la interrupción. Quería hacerle saber personalmente que su mesa habitual en la sala principal está lista para después de la cena si desea algo de privacidad. También nos hemos tomado la libertad de decantar el Kilceda Creek de 2017 de su bodega personal. Lo dejaré respirar otros 30 minutos si decide usarlo. Se enderezó, hizo un pequeño asentimiento profesional y salió de la sala. El silencio que siguió fue total. Se extendió hacia afuera desde donde yo estaba sentado en una ola. Primero las personas a cada lado de mí, luego las personas frente a mí, luego ondulando hasta los extremos de la mesa hasta que todo el comedor privado estuvo en ese particular estado suspendido, donde 30 personas fingen simultáneamente no haber escuchado algo mientras han escuchado cada palabra. Philip Greer había dejado su tenedor. Sandra Alcott me miraba con esos ojos precisos y calculadores, y el cálculo era visible. Trevor, en el otro extremo de la mesa, tenía la expresión de un hombre que acaba de darse cuenta de que una broma que hizo hace 15 minutos no era la broma que pensaba que era. Y Bridget se había quedado muy quieta. Cuando me volví para mirarla lentamente, tomándome mi tiempo, la compostura profesional estaba intacta en la superficie, pero debajo de ella algo se había roto. Una expresión que reconocí de nuestros primeros años, de antes de la distancia. La mirada de alguien genuinamente sorprendido, no por la información necesariamente, sino por el tamaño de lo que la información implicaba. Se volvió hacia mí y la pregunta que hizo en una voz apenas por encima de un susurro fue muy simple. ¿Qué quiso decir? Dijo, con su mesa de siempre. 30 personas escucharon esa pregunta. Lo sé porque podía sentirlos escuchándola.
La calidad particular de la atención en una sala llena de personas inteligentes que acaban de entender que han malinterpretado algo significativo es inconfundible. Tiene una textura. Le respondí de la única manera que podía responderle, que era honestamente. Calewes es uno de los míos, dije a un volumen normal, porque ya no tenía sentido mantenerlo en secreto. Lo he poseído durante 6 años. La cena terminó como estaba planeado. Se sirvió el postre, una tarta de chocolate caliente con helado de mantequilla marrón que sabía que había sido objeto de un extenso debate en la cocina en las semanas previas a este evento, y la gente se lo comió y lo elogió y la conversación se reanudó. Aunque con una frecuencia subyacente diferente. Philip Greer me preguntó con genuina curiosidad en lugar de obligación social sobre los otros locales. Gregory, de cumplimiento, con quien había estado discutiendo sobre béisbol, resultó tener opiniones firmes sobre la carta de vinos del local del Seaport, que había visitado 2 veces con clientes. Sandra Alcott, hacia el final de la velada, se inclinó sobre la mesa y me dijo en voz baja, Bridget nunca mencionó el alcance de esto, y yo simplemente dije, lo sé. Condujimos a casa casi en silencio. No el silencio cómodo de las personas que se habían ganado el derecho a sentarse juntas en silencio, sino el silencio tenso de una conversación que ambas partes sabían que se avecinaba, y ninguna estaba del todo lista para comenzar. Esperó hasta que estuvimos en la cocina. Había algo casi ritualista en ello. Se sirvió un vaso de agua, se paró en el mostrador de la manera en que se paraba cuando se preparaba para algo. Esta era la postura de una mujer que había pasado 15 años presentando información compleja a salas llenas de gente escéptica. Ahora se estaba preparando para recibirla. Háblame de Calewes, dijo. Así que le conté sobre Patrick Calleway y la venta, la renovación, la bodega de vinos, la cuenta personal que mantenía allí, una sección reservada en el arreglo original de Patrick y continuada a mi petición después de la adquisición. ¿Cuántos? Preguntó cuando terminé. ¿Cuántos qué? ¿Restaurantes? 7. 8. Si cuentas el segundo local de Providence que abrimos en septiembre. Algo en su rostro, algo controlado pero visible, sucedió con ese número. Como una recalibración. ¿Y eres dueño del edificio en Commonwealth? Dije, donde tuvimos nuestra cena del 3er aniversario. He sido dueño de ese edificio durante 9 años. La compañía de catering que hizo el evento de vacaciones de tu firma hace 2 años, esa donde me dijiste que la comida fue el mejor catering que habías tenido en un evento corporativo. Es una subsidiaria de mi grupo. El chef que cocinó esa noche, el que mencionaste específicamente después, es Ryan Nakamura. Estaba arriba cocinando para tu cena de ascenso esta noche. Bridget se sentó en un taburete de la cocina. Dios, Maxwell, la broma, dije. Solo vino por la comida gratis. Necesito que me escuches cuando digo que no fue la broma lo que me molestó. Las bromas son bromas. Lo que me molestó fue la versión de mí de la que provino. La que tienen tus colegas. La que tú construiste. Ella no se defendió. Había esperado alguna versión de defensa. Que estaba siendo sensible. Que solo era un comentario casual. Que estaba complicando demasiado algo simple. En cambio, se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando el vaso de agua en sus manos. Y luego dijo, lo sé. Dime lo que sabes. Sé cómo te he estado describiendo. Sé lo que he estado omitiendo. Levantó la vista. No tengo una gran explicación. He pensado en ello sentada aquí en los últimos 5 minutos, y he pensado en ello antes de esta noche, honestamente, en el fondo de mi mente donde no tenía que mirarlo directamente. Creo que... Se detuvo, comenzó de nuevo. Creo que necesitaba que mi éxito me perteneciera por completo, que no tuviera ninguna calificación. Y tenía miedo de que si la gente supiera lo que habías construido, harían las cuentas de otra manera. Oh, se casó bien. Tuvo apoyo. Tuvo acceso. Y yo quería que fuera solo sobre lo que yo había hecho. Me senté frente a ella. Tu éxito te pertenece por completo, dije. Nunca tuve nada que ver con tu carrera. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no siempre hace las cuentas con tanta precisión, Maxwell.
Porque una mujer en mi posición ya lucha contra la suposición de que su avance se debe a algo más que su trabajo. Y tener un esposo con recursos simplemente. Se sentía como otra variable que no podía controlar. Así que controlé lo que pude, que era la información. Pensé en eso por un tiempo antes de responder. Lo entiendo, dije finalmente. Más de lo que podrías pensar. Pero Bridget, hay una versión de mantener las cosas separadas que es privada y razonable y que en realidad protege a ambas personas. Y hay una versión que se convierte en otra cosa, que se convierte en hacer a alguien más pequeño de lo que es. Para que tu historia encaje mejor. Y esta noche se sintió como la segunda cosa, dijo ella. Sí. No discutió. Eso significó más para mí que casi cualquier cosa que pudiera haber dicho. Hablamos durante mucho tiempo después de eso. Parte de ello estaba pendiente, de la manera en que se sienten las conversaciones cuando las has dejado acumularse demasiado tiempo. Ligeramente dolorosas al principio, luego gradualmente menos dolorosas a medida que lo que se dice se vuelve real en lugar de teórico. Hablamos de la distancia de los últimos 4 años, de la forma en que ella había dejado de preguntar sobre mi trabajo y yo había dejado de ofrecer información, de la forma en que dos personas que viven en la misma casa pueden, sin ningún evento dramático o decisión, construir lentamente versiones ligeramente separadas el uno del otro que tienen un parecido decreciente con las personas reales involucradas. No fue una resolución. Las conversaciones reales sobre cosas reales entre personas reales no producen resoluciones en una sola cocina a las 2 de la mañana. Producen comienzos. Y eso es lo que fue esto. El comienzo de algo más honesto de lo que habíamos estado haciendo. Eso contaba para algo. Contaba mucho. En las semanas posteriores a la cena, las cosas se movieron de maneras que no había anticipado por completo. Bridget hizo algo que no le había pedido y que no esperaba. Entró en la oficina de Philippe Greer a la mañana siguiente y corrigió el registro. No dramáticamente, no con una elaboración excesiva. Simplemente, quería que él supiera que había subestimado lo que hacía su esposo, y que le gustaría ser más precisa en el futuro. Philippe, quien, como había notado, era un hombre al que se le escapaban muy pocas cosas, aparentemente dijo que se había dado cuenta de eso después de la noche anterior, y que era amable de su parte decir algo. Me lo contó una semana después, casi de pasada, de la manera en que me contaba las cosas de las que estaba orgullosa pero de las que no quería hacer demasiado alarde. No señalé que no había necesitado hacerlo, que no se lo había pedido, que había surgido de su propio sentido de lo que era correcto. Solo le di las gracias. Philippe Greer me llamó un mes después de la cena. Tenía un cliente, una oficina familiar con participaciones inmobiliarias que buscaba diversificarse en la hospitalidad, que estaba interesada en el mercado de Boston. ¿Estaría dispuesto a tener una conversación? Fui educado pero honesto. Había estado dirigiendo el grupo sin capital externo desde el principio, y tenía razones específicas para ello que probablemente no cambiarían. Él lo entendió. Mencionó antes de que termináramos la llamada que Bridget había estado hablando de mi trabajo con un orgullo genuino y específico en las últimas semanas. Lo dijo como una observación, no como un cumplido, lo que hizo que tuviera un impacto diferente. Le conté a Bridget lo que había dicho esa noche. Se sonrojó un poco, lo cual era inusual en ella, y no dijo nada por un momento. Creo que lo olvidé, dijo finalmente. Que estar orgullosa de ti y estar orgullosa de mí misma no estaban en competencia. Esa frase. He pensado mucho en ella desde entonces. Hay algo que no le conté a Bridget hasta meses después porque necesitaba tiempo para entenderlo lo suficientemente bien como para decirlo con precisión. En el momento después de que Thomas salió de la sala, en ese instante específico y suspendido cuando el silencio estaba haciendo su trabajo y 30 personas estaban reorganizando su entendimiento, no estaba pensando en la vindicación. No estaba catalogando las expresiones de las personas a mi alrededor ni saboreando el particular giro de la fortuna. Estaba pensando en mi madre específicamente. Estaba pensando en las habitaciones que había limpiado. Las habitaciones en el Back Bay. Habitaciones en el Elliot, el Capli, el Lenox que ella había hecho perfectas con una calidad de atención y una diligencia física que las personas que usaban esas habitaciones no notarían y no se esperaba que notaran porque el trabajo estaba diseñado para ser invisible.
El trabajo de preparación se suponía que debía desaparecer para que la experiencia de la llegada pudiera sentirse sin esfuerzo. Ella hizo ese trabajo durante 22 años con una dignidad que nunca ha dejado de humillarme. Y las habitaciones que hizo perfectas eran para las personas que las usaban simplemente habitaciones. La inversión humana estaba tan ausente de la experiencia como si nunca hubiera ocurrido. Así es como se siente ser la nota al pie de página. No doloroso necesariamente, solo ausente, invisible, editado fuera de tu propia historia. Lo que entendí, sentado en esa tranquila cocina a las 2 de la mañana, escuchando a mi esposa tratar de explicar algo que ella misma nunca había examinado por completo, fue que yo había participado en mi propia desaparición. No porque me hubieran forzado a ello, sino porque había tomado una serie de decisiones, pequeñas decisiones individualmente defendibles, de no insistir en ser visto, de hacer el trabajo y dejar que hablara y no requerir reconocimiento. De acomodar la versión más pequeña porque la acomodación era más fácil que la conversación que sería necesaria para corregirla. A mi madre nunca se le había dado esa opción. La invisibilidad impuesta sobre ella no era algo en lo que ella hubiera optado. Era estructural, asumida, automática. Lo que yo había hecho era lo inverso. Había elegido la invisibilidad, o al menos había elegido no resistirme a ella, y luego sentí su peso sin haberme dado permiso para nombrar el peso. Esa distinción importa. Entenderlo no fue cómodo, pero fue esclarecedor. 3 meses después de la cena de Callaways, abrí el octavo local, un segundo espacio en Providence, más grande que el primero, más ambicioso en su programación, con una carta de vinos que había pasado 6 meses desarrollando desde cero y un equipo de cocina del que estaba genuinamente orgulloso. Hicimos una cena de inauguración privada para el personal y un pequeño número de personas que había invitado, y Bridget estaba allí. Estaba allí como solía estar en los primeros años, antes de la retirada gradual a la separación. Presente, genuinamente curiosa. Pasó 20 minutos hablando con el chef Nakamura sobre la lógica del menú, haciendo preguntas específicas e informadas que lo sorprendieron porque no la conocía lo suficiente como para entender que era una de las personas más inteligentes que ambos habíamos conocido. Y luego pasó otro rato en el bar hablando con uno de los jóvenes cocineros de línea que se había trasladado desde los locales de Boston para ayudar a abrir preguntándole con verdadero interés cómo había entrado en la industria, qué quería finalmente, qué estaba aprendiendo. Se iluminó de la manera en que las personas se iluminan cuando se sienten realmente vistas en lugar de simplemente reconocidas. Más tarde, cuando la mayoría del personal se había ido a casa, y solo éramos nosotros y Thomas y el chef Nakamura, y algunas de las personas de mayor rango terminando lo último de un Barolo particularmente bueno, ella puso su mano en la mía. Se apoyó en mí de la manera en que solía apoyarse en los primeros años, cuando el peso cómodo de otra persona se sentía como algo ganado en lugar de asumido. Esto es extraordinario, dijo en voz baja. Construiste algo extraordinario. Construimos cosas, dije. Solo cosas diferentes. Se quedó en silencio por un momento, pensando en eso. Quiero conocer mejor la tuya. Debería haberla conocido mejor. Puedes empezar cuando quieras. Se rió. Una risa real. Del tipo que viene del pecho en lugar de la garganta. Del tipo que recordaba del principio. No hay una moraleja clara en esta historia. Te he contado suficientes historias en mi tiempo para saber que la moraleja clara suele ser una mentira disfrazada de sabiduría y que lo real siempre es más desordenado y más específico y menos resolutivo. Lo que tengo en cambio es esto. Hubo una noche en que un hombre se sentó en una mesa en un restaurante de su propiedad mientras su esposa lo describía a las 30 personas que la celebraban como alguien que había venido por la comida gratis. La sala se rió cálidamente y sin crueldad porque la broma era inofensiva y la velada era buena. Y luego un hombre cuyo trabajo era cuidar a las personas que habían estado cuidando a las personas en esa sala toda la noche sin su conocimiento, entró por la puerta y dijo algo verdadero. 6 palabras ordinarias que no eran ordinarias en absoluto en ese contexto particular. ¿Y qué siguió? No en la mesa, sino en casa a las 2 de la mañana en la cocina donde se dicen las cosas difíciles, fue más importante que cualquier cosa que sucedió en la cena misma. 2 personas habían estado viviendo en la misma casa con versiones ligeramente incorrectas el uno del otro. No porque ninguno de los dos fuera deshonesto fundamentalmente, sino porque ambos habían hecho acomodaciones que se acumularon con el tiempo en algo que ninguno de los dos había elegido por completo.
Eso es un fracaso silencioso. Del tipo que no se anuncia con drama. Del tipo en el que no te das cuenta de lo lejos que te has desviado hasta que algo te obliga a mirar directamente donde estás. El regalo en lo que sucedió en Caleguas, si hubo un regalo, fue que forzó la mirada, incómodamente, públicamente, en una sala llena de gente, que no es como lo habría elegido si me hubieran dado una opción. Pero no me dieron una opción, y la incomodidad produjo algo real. Camino por Caleguas los jueves por la mañana, después de que se han recibido las entregas y antes de que comience el servicio del almuerzo, en esa hora tranquila en que la sala es solo ella misma, toda madera oscura y lino blanco. Y la luz baja de la mañana entrando por el viejo vidrio de las ventanas de Newbury Street. Pienso en Patrick, que pasó 30 años construyendo algo de lo que estaba orgulloso y luego confió en mí para continuarlo. Pienso en Gerald, el cocinero de South Boston, que me dijo que la diferencia entre un cocinero y un artesano era el respeto por los materiales. Pienso en mi madre, que hacía habitaciones perfectas para personas que no sabían que ella existía. Pienso en lo que significa ser conocido, no descubierto, conocido. La diferencia entre esas dos cosas, he aprendido, es que el descubrimiento es algo que te sucede, pero ser conocido requiere algo de ambas partes. Yo había renunciado a pedir lo segundo, y Bridget, por sus propias razones, había decidido que lo segundo era demasiado complicado de manejar. Ambos estamos tratando de hacerlo de manera diferente ahora. Eso es lo más honesto que puedo decirte sobre dónde estamos. Bien, hablemos en serio por un segundo. La parte de esta historia que realmente se me quedó grabada no fue la revelación. Fue lo fácil que es dejar que alguien te reduzca sin siquiera darte cuenta de que está sucediendo. No luchas contra ello porque se siente mezquino luchar contra ello. Una cena, una broma, él solo está en los restaurantes. Nada de eso parece valer una conversación por sí solo. Pero se suma y, finalmente, eres la nota al pie de página en tu propia vida. Así que si esto te tocó un poco demasiado cerca, comenta abajo y dime dónde.